Hola, soy Gemma Medina y gracias por ver este vídeo. Les hablo desde Eindhoven, ciudad en la que resido y trabajo como historiadora del arte, comisaria independiente y educadora. También como investigadora y miembro de la Asociación de Arte Útil, estoy hoy encantada porque por fin he tenido la posibilidad y voy a tener la posibilidad de compartir unas preguntas con Alejandro Meitín. Alejandro Meitín es cofundador del colectivo A la Plástica y fue uno de los iniciadores del proyecto, el ejercicio Energía Alternativa para Isla Paulino, un ejercicio iniciado en el año 2000 en la Cuenca de Plata, en Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina, y que forma parte del Archivo de Arte Útil como caso de estudio, junto con algunos otros proyectos o ejercicios de Ala Plástica. Muchas gracias, Alejandro, por concedernos este ratito para hablar y tener esta entrevista, incluso en condiciones difíciles hoy, por estos cortes de luz y estas historias que estamos teniendo. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Gemma. Para mí es un placer, un honor estar formando parte de los archivos de Arte Útil. Con este proyecto, bueno, en realidad sí es una experiencia que llevamos adelante ya hace muchos años, y bueno, y con gusto puedo relatar aquello que aconteció en esa oportunidad. Pues fantástico. Primero, y para empezar, simplemente me gustaría pedirte si puedes un poco presentarte y contarnos un poquito sobre tu trayectoria con Ala Plástica y ahora en el presente tu trabajo con Casa Río Lab. Bueno, cómo no. Sí, yo soy de formación abogado de carrera, digamos, pero desde hace unos ya casi 35 años que me desarrollo en la práctica de arte, teoría crítica de arte. He formado parte fundado del colectivo A la Plástica, que nació en el año 90-91, y actualmente dirijo el Laboratorio de Investigación Territorial Casa Río Lab. Ese es el desarrollo en el área del estuario del Río de la Plata, que es donde desarrollamos las actividades con un foco en toda la gran cuenca del Plata, una cuenca que comparte territorios con Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y desde esa experiencia, ¿qué significa para ti poner el arte en uso? O como diríamos nosotros, activar el arte como herramienta para la transformación social. ¿Cómo te acercas tú al concepto de estética cuando se relaciona con las prácticas socialmente comprometidas, prácticas artísticas socialmente comprometidas? Sí, bueno, creo que ahí está el punto. Nosotros con Ala Plástica en el 90 comenzamos una búsqueda que también nos inspiraba algo que todavía no sabíamos bien qué era, pero era una transformación necesaria en el plano de la práctica propia y la práctica artística en general. Esa era nuestra idea. Cómo transformar los espacios, cómo transformar la realidad, el espacio público, lo abierto, cómo vincularlos con los ecosistemas, y en este momento, o en ese momento tan crucial, creo que se tienen que recordar varias cosas de esa época para poner en foco un poco la situación. Era el nacimiento de la Internet en el año 92, era el nacimiento de las discusiones globales sobre medio ambiente con el encuentro conocido como Ecorrío y la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente, de la cual también nosotros participamos. Era un momento de profunda esperanza, de transformación sobre las situaciones relacionadas con también la práctica artística, cómo la práctica artística de una discusión postminimalista se salía de los museos con aquellas historias de arte en tierra, el arte ambiental. Nosotros tuvimos la posibilidad y la suerte de, en estas búsquedas iniciales, poder vincularnos con colectivos y artistas que trabajaban en distintas partes del mundo en las mismas búsquedas, como puede ser
Helen y Newton Harrison, Susan Lacey, Volker Clausur, Platform de Londres, o sea, la posibilidad de entrar en un movimiento como fue el movimiento Litoral, que nos permitió vincularnos con otros actores a escala global, y que inmediatamente también nos dio lugar a un intercambio de opiniones y de pensamientos sobre prácticas y estéticas reformuladas de trabajo en territorio, con la necesidad de transformación de la realidad, ¿no? Entonces, lo que nos preocupaba era si la estética tenía un poder de transformar, y cuál era la discusión sobre la estética, y si tenía que haber una nueva intelección sobre lo que la estética es en sí misma. Si la estética es un producto del buen gusto, o si la estética es un producto de la transformación, y cuáles son los efectos de significado para poder leer esa nueva estética. O sea, para poder interpretar que hay una forma de apreciar lo valioso y lo rico de una práctica artística más allá de un producto especializado para el mercado de consumo. Entonces, la lectura de esos efectos de significado es un proceso estético, pero tiene que haber un cambio en el alma, un cambio en el espíritu y un cambio en el observador. Y un cambio en el actor también. Y que eso es lo que a nosotros más nos impulsaba en ese momento, y que de alguna manera tuvo resonancia en la vinculación nuestra como emergentes de la comunidad con otros emergentes de la misma comunidad que formaron parte de esas confidencias que dieron lugar y siguen dando lugar a transformaciones en la vida real. Veo, y además, si vamos directamente al caso de Isla Paulino, me gustaría que nos contaras un poquito sobre el contexto natural y cuáles son las circunstancias geopolíticas o socioeconómicas que afectan a la zona, y por qué comenzó el proyecto, cómo y por qué comenzó el proyecto allí. Bueno, digamos que esta es Isla Paulino se encuentra en las estribaciones de las selvas subtropicales. Es quizá la última o uno de los últimos rastros de estas selvas subtropicales, con un ambiente vegetal, digamos, muy diverso, muy rico. Es una población que asentada en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, producto de la gran inmigración que llegó a mi país, Argentina, en esas épocas. La mayor parte de la población de la isla es de origen italiano, también hay gente de origen español, pero más que todo italianos, que vinieron con todas sus tradiciones y técnicas de producción que se tuvieron que adaptar también a los pulsos del gran estuario del Río de la Plata, que es la desembocadura, digamos, de la extensa cuenca del Plata. Este es quizás uno, si no es el más grande estuario del mundo, y lo que tiene es un poder dilusor muy grande, un pulso de inundación que se comporta con la luna, de bajamar y de mar, es como un pulso marino, y los productores y las personas que se adaptaron a vivir en ese lugar generaron y crearon como nuevos ecosistemas o neoecosistemas. Es muy interesante toda esa vinculación que se dio entre el poblador inmigrante para adaptarse a esa realidad. Pero paralelamente a esto, el gran estuario tiene un tráfico incesante de embarcaciones que transportan productos químicos, sustancias peligrosas, bueno, en fin, varios tipos de productos relacionados con la cuestión química, fundamentalmente, y también, bueno, ahora con el transporte de granos transgénicos que pasan por toda la cuenca del Plata. Pero en la zona de Isla Paulino se encuentra ubicado el puerto de La Plata, que es un puerto petroquímico.
En aquel entonces, estoy hablando del año 1999, nosotros habíamos ya trabajado en el año 99 en lo que fue la primera investigación territorial de tipo, digamos, de una experiencia de investigación con métodos artísticos de tipo forense, que trabajamos en la zona de Magdalena, con un gran derrame que se produjo, el mayor derrame de petróleo en agua dulce que se produjo en la costa del Río de la Plata, en la localidad de Magdalena. Justamente con barcos que transportaban estas sustancias, petróleo fundamentalmente. Como decía, el Puerto de la Plata es un puerto petroquímico. Aquí se encuentra la destilería más grande de la Argentina, la destilería del Puerto de la Plata, una de las más grandes de Sudamérica. Y casualmente en este polo de generación de energías, digamos, a base de petróleo, casualmente en esa vinculación, en ese sitio, la gente a menos de 2 kilómetros de donde se encuentra la gran refinería que produce constantemente contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, y que produce energía de tipo no renovable, a menos de 2 kilómetros la población de la isla no tenía luz. Entonces no se entendía cómo, por un lado, el poder corporativo, digamos, el poder concentrado del capital, tiene una ocupación territorial de manera que genera una energía de estas características, y que a menos de 2 kilómetros las personas que viven, que habitan, que cuidan ese lugar, no tuvieran luz. Eso, la sumatoria de lo que había sido el derrame de petróleo de 1999 a manos de la empresa Shell, y esta situación, digamos, de inequidad social y ambiental, nos llevó a aproximarnos a las islas, a la isla Paulina. Ahora, esto nace en realidad en el año 95, también me tengo que remontar allí, porque en el año 95 nosotros iniciamos llevamos adelante una iniciativa, empezamos con una iniciativa que se llamó Junco Especies Emergentes. A partir de Junco Especies Emergentes, que tenía que ver con la recuperación de un área costera y la plantación de rizomas de junco para la remediación de un espacio territorial determinado en la costa del Río de la Plata, utilizamos la metáfora del junco, un poco también influidos por ciertas filosofías como la de Deleuze y Guattari y otros. Ya en esa época utilizamos esa metáfora para concebir la expansión rizomática en territorio, o sea, cómo avanzar no solamente en la recuperación ambiental a partir de la expansión de los rizomas para la regeneración de suelo, la depuración de aguas y la creación de nuevo territorio para el asentamiento de otras especies vegetales, sino, tomando esa metáfora, convertir nosotros nuestra propia práctica en una práctica rizomática. Esa práctica rizomática para incidir sobre espacios determinados en ambientes de zonas críticas, de áreas críticas. Fue por eso que llevamos adelante todos estos, empezamos a llevar adelante estos ejercicios de expansión territorial con la mirada en la recuperación o digamos, en una vinculación de tipo positiva, si se quiere, con las comunidades con las que interactuamos. Fue así que después de varias experiencias llega la experiencia de Isla Paulina, de energías alternativas para la Isla Paulina. Y eso se fue dando naturalmente por nuestro afán de recorrer los territorios, de estar con un bolso, con una cámara de fotos, como siempre anduvimos, con una libreta de notas y con una voluntad de vinculación real con las personas con las que nosotros compartíamos un mismo territorio. Es por eso que de ninguna manera nos concebimos como personas iluminadas que bajamos a un territorio, sino que somos emergentes territorio, como se definen a estas mismas plantas como el junco que mencionaba, que son especies emergentes. Es por eso que nosotros en este ejercicio junco se llamó también especies emergentes, porque así se las denomina estas plantas costeras, y así nos inspiraba a nosotros también esta cuestión. Y fue así que entramos en vinculación con la gente de Isla Paulino, caminando, circulando, preocupándonos por la situación específica, y allí entramos en confidencia
conformando esta especie de comunidades experimentales que fortalecen las acciones de comunicación, fortalecen las acciones de incidencia, y bueno, se empiezan a generar como núcleos de ideas, núcleos de propuestas, de comunicación también, donde se involucran no solamente los pobladores, sino otras personas, otros investigadores, ya sea del campo de la comunicación, del campo de la ciencia, en fin. Se empiezan a conformar estas comunidades experimentales que dan un mix muy interesante, tal es así que hoy mismo seguimos trabajando casi de la misma manera, dan un mix muy interesante para la generación de propuestas transformadoras. Y con respecto a eso, porque precisamente estaba pensando yo cuando lo estabas contando que esa idea del rizoma, ¿no? de la creación y conexión de redes que van orgánicamente desarrollándose, me parecía que precisamente es como parte de la esencia, digamos, metodológica que podría definir, digamos, o yo percibo, ¿no? En la práctica también de Alaplástica y también se vincula a Casa Río Lab. Y entonces mi pregunta era un poquito problematizando eso, ¿no? Esa idea de generar estas comunidades experimentales que están mezclando pues agentes muy diferentes. Una pregunta un poco sobre cómo es posible mantener esas ecologías de colaboración y de acción, ¿no? Frente a las subjetividades diversas. ¿Cuáles fueron los retos que durante, por ejemplo, el proceso de Isla Paulino, con los que se encontraron o las dificultades, si es que existieron en ese sentido? Bueno, en el caso de Isla Paulino fueron muchas situaciones diversas que se fueron dando. Grupos o personas que fueron apareciendo y fueron desapareciendo en forma constante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa siempre? O sea, amigos o amigas o personas que se vincularon en su momento por un interés específico, que después, cuando la estrategia empieza a tomar otros rumbos, ya no les interesa tanto esa línea de trabajo y bueno, van para otro lado. Por ejemplo, nosotros empezamos a estudiar los potenciales de los distintos tipos de energías renovables a utilizar. En el caso de la isla, bueno, lo que propusimos fue la creación de un punto de generación de energías alternativas, y para llevar adelante esto no solamente era un decir o un deseo, porque las cosas no surgen solamente del deseo, ¿no? Bueno, empezamos a estudiar los potenciales de la energía solar, los potenciales del potencial eólico, para ver qué tipo de energía correspondía para ese sitio. Empezábamos a estudiar esa posibilidad sin saber todavía si íbamos a tener la oportunidad de conseguir los elementos técnicos, los materiales, como para poder avanzar en esa idea. Nos sumergimos voluntariamente en la búsqueda, en el intercambio, pero más allá de saber si el potencial solar o eólico era apto para avanzar en el uso de esa energía, no teníamos ni idea después cómo íbamos a conseguir ya sea los generadores eólicos o los paneles solares, por ejemplo. Y eso fue toda una cuestión. Entonces, esa cuestión también necesita de articulaciones y de ciertas diplomacias articuladas para negociar con los estamentos del Estado para ver si pueden apoyar, o con las empresas privadas, o generar una comunicación de tipo mediática, de prensa, para que haya como una cierta presión sobre el poder del Estado o un cierto interés de las empresas que generan este tipo de productos, como para poder apoyar esta iniciativa. No es solamente... Bueno, y ahí se fueron dando un montón de situaciones, o sea, como en cada uno de los ejercicios, en los que hay
marchas y contramarchas, ¿no? No todo es muy lineal. De todos modos, este caso, el de energías alternativas para Isla Paulino, fue emblemático realmente. Digamos, un caso, es una burbujita, ¿no? Que lo podemos ver como una capsulita y está muy bien tomado por el Museo el Archivo de Arte Útil, porque es algo ejemplificador en pequeña escala, ¿no? Bueno, la cosa es que también contamos con la energía muy particular de un par de pobladores, de pobladores de la isla que encararon el proyecto en carne propia y que lo hicieron resonar. Porque una cosa es cuando alguien que viene de afuera, o un artista, o este o el otro, quiere decir algo, y otra cosa es cuando la estrategia se hace carne en el poblador local, ¿no? Cuando el poblador local, que ya viene buscando también una alternativa, se imbrica en la idea y se transforma en un portavoz de esa idea. Entonces ahí ya lo que estamos hablando ya no sabemos si es de arte, de activación social, de voluntad política, no se sabe. Pero lo importante es eso, si se puede transformar o no, ¿no? Si se puede transformar. Y todo eso, como decía hoy, pudiendo leer esos, a lo largo de esa línea de tiempo, esos efectos de significado, adquiere una riqueza donde la estética, la ética, la comunicación y todo eso está dentro de un mismo parámetro. Y bueno, fue así que tanto resonó y tanto resonó, que un buen día la agencia de energía, o el Estado de la provincia de Buenos Aires, llama por teléfono, nos llama por teléfono y nos dice que habían desmontado, había pasado por una ruta un cableado nuevo, y por esa ruta, que había varias escuelas y bueno, distintos lugares, habían quedado vacantes unos 34 o 32 paneles solares con todo su equipamiento. Y como habían escuchado todo este trabajo y habían visto y vinieron, hicimos las mediciones necesarias, vinieron y se hicieron las colocaciones de esos paneles solares. En realidad, todas las estructuras sobre las cuales fueron montadas y que estaban en el canal de acceso donde pasan los barcos que entran, entran vacíos y salen con el petróleo, eran en sí mismo una declaración, ¿no? Para nosotros eso siempre fueron como esculturas, si se quiere, en un término amplio, que significaban justamente una decisión comunitaria de mostrar este espacio como un espacio diferente al espacio del polo petroquímico. Tal es así que a partir de allí nace una voluntad de declarar el área como paisaje protegido, cosa que sucedió. Se conforma un paisaje protegido, la propia comunidad se siente envalentonada, se siente inspirada por toda esa cuestión y lleva adelante ahora una producción muy diversa sobre productos agroecológicos. Han creado lo que es el mercado de la ribera, se ha generado la fiesta del isleño, o sea, todo eso generó un empoderamiento y una forma distinta de interpretar el cotidiano y el lugar donde uno ve, actúa. En realidad es como que todo quedó imbuido, no solamente por nuestras acciones, obviamente, sino por esta confidencia de una bioculturalidad, de una vinculación biocultural con el área. Que es de alguna manera lo que aspiramos, tanto aspirábamos en Ala Plástica como ahora dentro del laboratorio de Casa Río, aspiramos a eso, a fortalecer las miradas bioculturales, ¿no? Más que todo en este momento donde la destrucción de la naturaleza y de la preservación digamos, frente al avance avasallador del mercado y del poder extractivista, particularmente en la Cuenca del Plata, es necesario para nosotros consolidar los procesos bioculturales, que son la otra forma de entender
la existencia, que no es pura y exclusivamente la que rodea al mundo diseñado por el mercado.